Bueno, ahora sí, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a dar entonces la segunda parte de endocrino, que es la que corresponde al páncreas endocrino, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver específicamente es el tema de la glucemia, que es un tema muy fácil y cortito. Lo que pasa es que tiene nombres un poco difíciles. ¿Ustedes tienen una materia que es bioquímica o no? ¿La están cursando o yo estoy confundido? La dimos en el primer cuatrimestre. En el primer cuatrimestre. Sí, Genial. Eh, entonces ya dieron los temas esos de gluconeogénesis y esas cosas, glucólisis, lo sí. básico. Ah, bueno, genial. Entonces vamos a usar mucho de esos nombres. Obviamente que no nos vamos a meter de lleno en cada proceso porque para eso tienen esa materia, pero acá los vamos a nombrar nada más. ¿Qué tienen que saber de todo esto? Esperen que se me trabó. Ahí está. Nada, primero la glucemia es algo que van a trabajar todos los días con esto, ¿sí? Por eso es importante saberlo. Glucemia es concentración de glucosa en sangre. Y es importante conocer el valor normal en ayunas, ¿sí? Le decimos a un paciente que esté 8 o 10 horas sin comer y el valor para ser considerado normal tiene que ser entre 100 perdón, entre 70 y 100 miligramos de glucosa por decilitro de sangre, ¿sí? Esto es importante porque cuando estos valores en ayuna dan muy altos, pueden ser orientadores para una diabetes o una resistencia a la insulina, una prediabetes. Por eso tiene que estar entre 70 y 100. Nada, esta diapositiva yo siempre la pongo para que más allá de recordar un número y recordar procesos, entendamos por qué es tan importante la glucemia. Eh, el cerebro es un tejido que solamente puede comer glucosa, solamente puede comer glucosa, a diferencia de los otros tejidos como por ejemplo el corazón, que puede comer glucosa, puede comer ácidos grasos. El cerebro solamente puede comer glucosa. Entonces, si vos no tenés glucosa, el cerebro no puede funcionar, ¿sí? Por eso es importante para nuestro cuerpo evitar las hipoglucemias, o sea, las glucemias tan bajas, porque se te mueren las neuronas, si no, ¿sí? Em, Pueden consumir, sí, seguramente se lo han explicado en bioquímica, cuerpos cetónicos, el cerebro, pero los cuerpos cetónicos los van a comer después de un periodo bastante largo de estar en ayuno, ¿sí? No es que comen cuerpo cetónico todos los días, sino que comen glucosa. Por eso es importante mantenerla en los valores normales. Y si vos la tenés muy alta, eso te genera diabetes y la diabetes está asociada a un montón de complicaciones. Infarto, enfermedades en las arterias, etcétera, ¿sí? En la vista. En la vista, sí, exactamente, en la vista, en los nervios. Por eso es fundamental que esté en ayuna entre 70 y 100, ni más ni menos. Entonces yo siempre cuando estudiaba este tema, obviamente que esta primera parte es muy fácil y después vamos a caer en insulina y en glucagón, que por ahí ya las han escuchado. Que insulina y glucagón lo que hacen es toquetear todos los procesos bioquímicos. O sea, lo que hacen es esas dos hormonas, insulina y glucagón, o la insulina generalmente aumenta determinados procesos bioquímicos e inhibe otros, y el glucagón estimula determinados procesos bioquímicos y inhibe otros. Y generalmente la insulina y el glucagón actúan como enemigos. La insulina estimula los procesos que el glucagón inhibe. ¿Se entiende? Entonces yo... ah, Digamos que la insulina te ayuda a bajar la glucemia y el glucagón te ayuda a subirla. exactamente, exactamente. Esa es la clave. Por eso yo digo, esa parte es bastante fácil. Lo difícil está en saber cuáles son los procesos bioquímicos. Por eso yo siempre, antes de hablar de insulina y glucagón,
clasifico a todos los procesos bioquímicos en aquellos que aumentan la glucemia y en otros, como estos, que disminuyen la glucemia. Porque si ustedes saben esta listita, después ya saben qué proceso estimula la insulina y qué proceso estimula el glucagón, como dijo Malvina. ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos que aumentan la glucemia? Sí, que lo que hacen es dispararme la glucemia, la glucemia la elevan. Bueno, el primero es obviamente alimentarse. ¿Sí? Si yo como, los hidratos de carbono que absorbo por el intestino van a hacer que me eleve la glucemia, lógicamente, ¿sí? El otro proceso es la glucógenolisis. Ustedes ya sabrán, nuestro cuerpo puede almacenar glucosa en forma de glucógeno. ¿Sí? Es una molécula un poco más compleja. Entonces, si vos a esa reserva de glucógeno la vas rompiendo, te va dando glucosa y esa glucosa la mandás a la sangre. Aumentás la glucemia. ¿Sí? Y una cosa que es importante es esto. Lo que se rompe es el glucógeno del hígado. ¿Sí? El glucógeno del hígado es el que puede aumentar la glucemia. Esto se los aclaro porque el músculo también tiene glucógeno, pero el glucógeno del músculo no aumenta la glucemia, solamente lo usa el músculo. ¿Sí? El glucógeno que aumenta la glucemia es el glucógeno hepático, el del hígado. ¿Sí? Entonces, si vos rompes el glucógeno, te va a dar más glucosa y eso va a aumentar la glucemia. ¿Sí? Y por último, la gluconeogénesis. ¿Sí? Gluconeogénesis consiste en fabricar glucosa a partir de moleculitas más chiquititas. ¿Sí? Generalmente son proteínas más chiquititas que le van, la célula es como que va reciclando todo lo que no le sirve y va formando glucosa. ¿Sí? Y acá también es importante. ¿Dónde ocurre la gluconeogénesis que aumenta la glucemia? En el hígado. En el hígado. También ocurre en el riñón, pero solamente un 10%. Lo que es más importante es en el hígado. ¿Sí? Por ende, el hígado es un excelente órgano eh, que, eh, que participa en esta regulación de la glucemia. ¿Sí? Por eso sin hígado no podemos vivir. Y bueno, yo acá lo que les quise esquematizar en este dibujo sencillo es, esto es una célula del hígado, un hepatocito, este es un vaso sanguíneo y estos pentágonos serían el glucógeno, que si yo lo rompo me da glucosa, y estas estrellitas negras son como las moleculitas más chiquititas que si yo las combino formo glucosa, ¿sí? Y después esta glucosa que se forma en el hígado sale a los vasos sanguíneos, a la sangre, por transportadores, ¿sí? Se mueven por difusión simple, van desde el lugar más concentrado al menos concentrado, ¿sí? Entonces, estos son los tres procesos que ayudan a aumentar la glucemia, ¿sí? A ver, les hago una pregunta, lo vamos a ver más adelante, pero ustedes qué se imaginan, la insulina, por ejemplo, ¿qué va a hacer con estos procesos? ¿Los va a estimular o los va a inhibir? Inhibir. Exactamente, los va a inhibir, ¿sí? Por eso a mí me gusta arrancar así, porque después ya es más fácil la regulación, ya se la saben todas. Profe, perdón, a mí se me cortó el internet un cachito justo cuando está explicando esto. Sí, Entonces los tres procesos son la glucogenólisis, la gluconeogénesis y ¿cuál sería la otra? alimentarse, alimentarse. Ah, comer, para tener Sí, la glucosa alta, ¿no? La glucemia alta. exactamente, alimentarse, comer. Con esos tres, vos aumentás la glucemia, ¿sí? Y después están los que disminuyen la glucemia, ¿sí? Ayudan a bajarla. Que estos característicamente van a estar estimulados por la insulina. La insulina lo que hace es favorecer todo esto, que son dos básicamente los procesos. Uno es la glucólisis, ¿sí? Que para acordarme, lo que me imagino es las células del cuerpo literalmente se comen a la glucosa, se comen a la glucosa, ¿sí? Y en realidad esta glucólisis
donde ocurre particularmente, donde es muy importante, es acá, en estos dos tejidos, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. ¿Sí? En el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Estos son dos tejidos o dos órganos muy importantes que tienen una muy alta capacidad de comerse a la glucosa. Chupan la glucosa de la sangre y la rompen toda, se la comen, y eso ayuda a bajar la glucemia, lógicamente. Y les vuelvo a repetir, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo es muy importante, porque de hecho, las personas que tienen obesidad, este mecanismo está interferido. Las personas muy obesas, su músculo esquelético y el tejido adiposo no puede comer glucosa, y eso contribuye a que las glucemias estén muy elevadas. ¿Sí? Entonces uno es glucólisis. Sería este dibujito de acá de la izquierda. Esta flecha así significa que se comen a la glucosa. La glucosa entra a ciclo de Krebs y la terminan de romper toda. ¿Sí? Esa es la glucólisis. Y el otro es, si yo tengo mucha glucosa en el cuerpo, lógicamente esa glucosa además la uso para fabricar glucógeno, para fabricar reservas. Entonces lo que Se hago es... almacena en forma de Exactamente. glucógeno. Profe, perdón, esto todo ya lo vimos En bioquímica. sí, pero a mí no me terminó de quedar claro, además tengo que dar el final. Usted dijo que acá la glucólisis entra al ciclo de Krebs, ¿cierto? Sí. ¿Cómo entró al ciclo de Krebs? ¿Cómo entra? Nada, cuando la glucosa entra a la célula, ¿sí? Hay enzimas que van modificando a la glucosa, l- la modifican desde un punto de vista químico, y generalmente lo que hacen es le van sacando, la glucosa tiene 6 carbonos, la van rompiendo hasta que dejan una molécula que tiene 3 carbonos, que se llama piruvato. En ese proceso vos vas obteniendo energía. Ahí van actuando todas enzimas. Y ese piruvato después que te queda, lo que haces, creo que lo seguís rompiendo por acción de las enzimas hasta que te da acetil-CoA, y ese acetil-CoA después va a la mitocondria y ahí entra a ciclo de Krebs, que otra vez ese acetil-CoA se empieza a modificar químicamente, te empiezan a dar un montón de otras sustancias hasta que por último te queda ATP y dióxido de carbono y agua. O sea, la glucólisis, cuando nosotros decimos entra en ciclo de Krebs, es que la estás rompiendo, no es que entra a ningún lado particular. Es a partir de la glucosa que tiene 6 carbonos, vos por la acción de las diferentes enzimas, que son un montón, y hay un montón de pasos, la glucosa se va rompiendo, te van dando intermediarios, que se llaman, intermediarios del metabolismo. Y a medida que vos la vas rompiendo, el último producto que te queda es cuando la rompiste absolutamente toda, cuando ya pasó por el ciclo de Krebs, te queda dióxido de carbono, agua y ATP, energía. Eso es entrar en ciclo de Krebs. Gracias, profe. No, de nada. Lógicamente que el proceso es más complejo, yo no sé hasta dónde lo dan en bioquímica, en enfermería. Yo la verdad ya me las olvidé todas. Claro, no, igual Hay, tengo que volver a ver los videos, pero está sí, bien. bastante me refresco más o menos porque me tengo que ir. Bueno, y entonces, como le decía, por el otro proceso que ayuda a disminuir es si tengo mucha glucosa, esa glucosa que tengo al pedo la sintetizo en forma de glucógeno, formo glucógeno. Entonces hago la glucógeno-génesis, ¿sí? Sintetizo glucógeno. Les voy a repetir, lo hago en el hígado, ¿sí? Lo hago en el hígado. ¿Sí? No lo hago en cualquier lado, en el hígado. Entonces otra vez les hice un dibujito. Esta es la molécula de la glucosa. Entra a una célula muscular o adiposa y se rompe toda la glucosa, glucólisis. Y en el otro caso, en la célula hepática, la glucosa entra y yo formo glucógeno. Y con eso bajo la glucemia. ¿Sí? Esos son los procesos bioquímicos más básicos que tendrían que manejar bien con el tema este de glucemia. ¿Sí? Tener bien en claro cuáles son los que suben y cuáles son los que bajan la glucemia. Para mí la clave está ahí. ¿Sí? Inclusive el día de parcial, les vuelvo a repetir,
Bueno, esto va a quedar grabado, pero no importa. No hay que ser verde, si esto es escrito, no hay que ser verde y se pueden hacer una listita, son 5 palabras. Se hacen un cuadro, a la izquierda los que suben, a la derecha los que bajan la glucemia, y después están en el parcial y tienen ahí las cosas anotadas. ¿Se entiende? Después en el final, bueno, se lo van a tener que memorizar, pero con estas 5 palabras, y después saben qué hace la insulina, qué hace el glucagón, ya manejan el tema. ¿Se entiende? Esta diapositiva me quedó mal, la voy a dejar para más adelante. O bueno, se les explico ahora, después la vemos de nuevo. Esta diapo dice glucosa y riñón. Para refrescar algunas cosas, acuérdense que también les toman riñón. La glucosa es una molécula que filtra el glomérulo, pero no aparece en orina. No aparece en orina. ¿Por qué no aparece en orina? Porque se reabsorbe completamente en el túbulo proximal a través de transportadores. ¿Sí? ¿En los diabéticos tampoco, profe? No, justamente, por eso acá puse en diabéticos esto está alterado. En diabéticos la glucemia es tan alta. En diabéticos Y la glucemia es tan aparecía alta. glucosuria, ¿no era, profe? Exactamente, glucosuria. La glucemia es tan alta en los diabéticos que los transportadores están saturados y aparece glucosa en la orina, sí. Ahora igualmente a lo último, cuando terminemos, vamos a hablar un poquito de una complicación de la diabetes, que lo van a ver bastante cuando trabajen, y ahí vamos a volver a tocar este tema, ¿sí? Pero, a ver, Profe, sí. y cuando está alta dijo glucosuria y viceversa, ¿tiene un nombre o no? No, cuando la glucosa está baja no pasa nada, no la vas a orinar, porque la reabsorbes toda. Porque el problema es, no puedo dibujar justo acá, a ver, espérenme un cacho, esperen, se los explico ahora si ya matamos un pájaro un tiro. A ver, ahora sí me tendría que dejar dibujar. Imagínense que este es el glomérulo, ¿sí? Este es el túbulo proximal de la nefrona, ¿no? Imagínense que esta es la glucosa. Esta es la glucosa. Nosotros tenemos que en la pared de los tubos renales hay transportadores para glucosa, ¿sí? Que son los que reabsorben toda la glucosa. Entonces a vos no te queda nada, la reabsorbes toda y no te queda nada, no la orinás a lo último porque la reabsorbes toda. Lo que pasa es que cuando tenés tanta glucemia, la glucosa que filtra es un montón, y estos transportadores no dan abasto, o sea, van a estar reabsorbiendo, sí, reabsorben, pero hay tanta glucosa que ha filtrado que esos transportadores no dan abasto para reabsorberla a todas las moléculas de glucosa. Por eso decimos que se saturan y algunas moléculas de glucosa pasan de largo. No se reabsorben y pasan de largo. Y por eso es que aparecen en el pis. Eso se llama glucosuria. Digamos que se tapa el canal por la absorción. Que Sí, es tanto la glucosa que entra que a la vez ya dice, pará, basta, hasta acá llego exactamente. a estar viendo, largala de una. Exactamente. Se saturan. Pasa exactamente eso. Hay tanta que no dan abasto y siguen de largo. ¿Sí? Siguen de largo. Y por eso aparecen en la orina, cosa que no tendría que ocurrir. Normalmente no aparece. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que aparezca glucosa en orina. Cuando es leve no pasa nada, pero cuando hay mucha glucosa en orina es un quilombito interesante. Y el paciente se puede descompensar, que lo vamos a ver ahora cuando terminemos de dar insulina y glucagón, les voy a explicar esto. Así que ténganlo muy presente, qué es lo que pasa con esto, ¿sí? Bueno, y después lo que tienen que saber, bien en claro, es cómo se regula la glucemia. Que hay dos hormonas
principalmente las que actúan. Hay más, ¿sí? Pero las dos que no pueden errar son estas: insulina y glucagón, ¿sí? Yo les dejo esta diapositiva, resume un montón la información, ¿sí? Acá tienen qué hace una y qué hace la otra. La insulina es, como dijo Malvina, es una hormona que su función es bajar la glucemia. Baja la glucemia, ¿sí? Por eso se dice que es una hormona hipoglucemiante, porque baja la glucemia. Se fabrica en la célula beta, así se llama, célula beta del páncreas. Y lo otro importante es cuándo se libera. Entonces, si la insulina me baja la glucemia, fisiológicamente la insulina se libera después de comer. Cuando yo como, la glucemia se dispara y yo esa glucemia la tengo que bajar, la tengo que volver a los niveles basales. Se libera insulina, ¿sí? Y bajamos la glucemia, la devolvemos a su valor normal, ¿sí? ¿Cómo hace para bajar la glucemia? La insulina va a actuar estimulando todos los procesos que disminuyen la glucemia, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver acá. Ven, por ejemplo, la insulina se libera desde el páncreas y va a actuar en un montón de tejidos: músculo, tejido adiposo, en el hígado, y va a modificar estos procesos bioquímicos. Por ejemplo, la insulina favorece la glucólisis, ¿sí? Yo les había dicho que la glucólisis baja la glucemia, entonces la insulina favorece la glucólisis, que las células del músculo y las células del tejido adiposo se coman la glucosa, ¿sí? Ahora, no solo favorece la glucólisis, sino que también favorece la glucógenogénesis en el hígado, hepática. La insulina actúa sobre el hígado para que el hígado fabrique más glucógeno. Entonces, si se acuerdan la diapositiva antes, la que habíamos visto en azulcita, que yo les puse procesos bioquímicos que disminuyen la glucemia, glucólisis y glucogenogénesis, son estimulados por la insulina. Y además la insulina no solo estimula procesos bioquímicos, sino que también inhibe otros, los inhibe, los bloquea, como cuáles, y los que aumentan la glucemia. Me bloquea la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Me bloquea la glucogenolisis, ¿sí? Y ahora charlamos esto. Me bloquea también la cetogénesis. Esto ahora se los menciono bien, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir. Acá, esta es la diapositiva que no le pueden errar. No le pueden errar. La insulina baja la glucemia. O sea, tienen que saber que baja la glucemia, tienen que saber que se libera después de comer, tienen que saber que se libera por las células beta del páncreas, y tienen que saber esto: que favorece la glucólisis, favorece la glucogenogénesis hepática e inhibe la gluconeo y la glucogenolisis. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Por eso a mí les vuelvo a repetir otra vez lo mismo. Por eso a mí me gusta arrancar por los procesos bioquímicos, clasificarlos, cuáles te aumentan, cuáles te bajan, y después ya sabes qué hace por intuición, ya sabes lo que hace la insulina, ¿sí? O sea, qué proceso va a estimular, que por ahí eso es lo más difícil acordarse. Y el glucagón es todo lo contrario. Literalmente es todo lo contrario. Funciona de forma invertida, ¿no? Cuando se libera insulina no se libera glucagón, y a la inversa. El glucagón lo que hace es aumenta la glucemia. Esta es una hormona hiperglucemiante. Aumenta la glucemia. Cuando la insulina está baja, se libera el glucagón, aumenta el glucagón, pero cuando la insulina está baja, ¿cierto? Sí. Se fabrica en las células alfa, ¿sí? Se fabrica en las células alfa del páncreas, se llaman así, y cuando se libera en ayuno, ¿sí? Si yo no me fui a dormir, me levanto y no desayuné, voy a tener la glucemia normal gracias al glucagón, ¿sí?
porque el glucagón me va a ayudar a mantener la glucemia, que les vuelvo a repetir, porque el glucagón quiere mantener la glucemia, ¿pero para qué? Y para darle de comer al cerebro. Esa es la finalidad, darle de comer al cerebro. Si yo no tengo glucagón, me muero. ¿Sí? Profe, Sí. es lo mismo, por ejemplo, un ayuno de cuando te fuiste a dormir al otro día tenés el glucagón bajo, alto, perdón, ¿era? Alto, Sí, alto, sí. alto. Es lo mismo que cuando, no sé, no comiste por 3 días o una semana, 10 días, ¿es lo mismo? No, no, no. No es lo mismo un ayuno de 12 horas que un ayuno muy prolongado. Eh, o sea, no es lo mismo desde el punto, más que desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista bioquímico diferente. Los procesos eh, que se van activando son diferentes. Seguramente ya han escuchado alguna vez eso de que primero se comen las grasas y después se comen las proteínas. A medida que va pasando el tiempo, a ver, vos estás en ayuno y vas a hacer la gluconeogénesis, ¿no? Al principio la gluconeogénesis la haces de sustancias, de productos de desechos que tenés ahí dando vueltas, que no te cambian mucho la ecuación. Ahora, a medida que el tiempo pasa, vos ya empezás a consumirte las proteínas, eh, y esas proteínas vos las sacás de los propios tejidos. Es como que tu cuerpo se empieza a comerse a sí mismo, ¿sí? Eh, Empiezas a producir un montón de cuerpos cetónicos para tratarle de darle de comer al cerebro. Y el cuerpo cetónico le da de comer al cerebro, pero por otro lado, como es un ácido, te acidifica y te descompensás todo. Entonces, no es lo mismo un ayuno de 12 horas que de 3 días. De 12 horas, Profe, sí. ahí entraría una cetoacidosis. Exactamente, sí, 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 sí. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cuando vos estás mucho tiempo en ayuno, empezás a fabricar un montón de cuerpos cetónicos que son ácidos y te da una acidosis por cuerpos cetónicos. ¿Sí? Fíjense esto, miren lo que hace el glucagón. Miren lo que hace el glucagón. Bueno, acá tienen, ¿ven? Favorece la gluconeogénesis. Voy a fabricar glucosa. Y voy a romper el glucógeno. Glucógeno lisis. Ahora, para poder yo hacer gluconeogénesis, yo a la gluconeo la hago a partir de moléculas más chiquititas, que las empiezo a combinar y formo glucosa. Una de esas sustancias que se usan para fabricar glucosa es el glicerol. El glicerol. El glicerol yo lo obtengo de romper la grasa. Cuando yo rompo el tejido adiposo, rompo los triacilglicéridos, obtengo ácidos grasos y obtengo glicerol. Ese glicerol lo uso para hacer gluconeogénesis, ¿sí? Por eso es que el glucagón también lo que favorece es la lipólisis, ¿sí? Lipólisis es romper el tejido adiposo, para obtener ese glicerol y poder hacer gluconeogénesis, ¿sí? ¿Ven? En los periodos de ayuno rompemos la grasa del tejido adiposo, lipólisis, para poder obtener moléculas más pequeñas, como cuál es el glicerol, y a partir de ellas fabricar glucosa, gluconeogénesis. ¿Sí? Déjenme pensar una cosa. O sea, pasa esto, fíjense. Pasa esto. Voy a cambiar 2 minutos que les quiero explicar esto, así saben de dónde salen los cuerpos cetónicos. O saben de dónde salen los cuerpos cetónicos si ustedes cursan bioquímico. ¿De dónde salen los cuerpos cetónicos? Tendríamos que saberlo, profe. ¿Y se acuerdan o no se acuerdan de dónde vienen? No, la verdad que yo no. ¿El cuerpo qué dice, profe? Disculpe. Los cuerpos cetónicos. Cetónico. Al usar las grasas se generaría la acetil-CoA y así, Sí, no sé, se preparaba, no me acuerdo bien, o se generaban los cuerpos cetónicos. exactamente, va por ahí. Va por ahí. Es eso en realidad. Bueno, esperen, lo voy a hacer así, le quería poner amarillo, pero no van a ver nada, lo dejo así. El tema es así, ustedes tienen en el tejido adiposo, ¿sí? Tienen triacilglicéridos,
¿sí? Tienen triacilglicéridos. El glucagón, ¿sí? Lo que hace favorece que estos triacilglicéridos, ¿sí? Favorece que estos triacilglicéridos se rompan. Eso se llama lipólisis. Y se rompen y dan dos cosas si yo rompo los triacilglicéridos. Por un lado tengo ácidos grasos y por otro lado tengo glicerol. ¿Por qué el glucagón hace esto? Favorece que se rompa el tejido adiposo. Obviamente estamos en ayuna, ¿no? Vamos a poner así no se pierden. Estamos en ayuna. Porque vos al romper los triacilglicéridos, estos ácidos grasos viajan al hígado, ¿sí? Y el glicerol también viaja al hígado. ¿Y para qué se usan? Para lo siguiente. Los ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos sí, los va a comer el hígado. O sea, el hígado come ácidos grasos. O sea que acá obtiene energía. Porque ustedes piensan que en ayuno el hígado está trabajando a pleno. ¿De dónde saca energía? Si no hay glucosa y el hígado come glucosa, y es una boludez grande como una casa, desde el punto de vista, ya no sería un sistema muy efectivo. Entonces, ¿qué hace el hígado? Necesita mucha energía, pero no se come la glucosa. Porque la glucosa se la queda al cerebro. ¿Qué hace? Come ácidos grasos, que lo puede hacer. El cerebro no puede comer ácidos grasos. El hígado sí. Entonces, a partir de los ácidos grasos, obtiene energía. Los rompe y obtiene energía para poder llevar a cabo todos estos procesos. Y el glicerol lo usa para hacer gluconeogénesis. Gluconeogénesis, formar glucosa y dársela al cerebro. ¿Sí? O sea, la energía que obtiene de los ácidos grasos la usa para hacer gluconeogénesis. ¿Sí? Cuando el ayuno es de poco tiempo, este es un sistema muy efectivo y que no tiene repercusión en nuestro organismo. O sea, lo hacemos sin problema. El inconveniente está cuando esto se prolonga en el tiempo. ¿Por qué? Cuando vos empiezas a comerte, a ver, voy a hacer un asterisco acá que quiero aclarar esto. Epa, esperen, Quiero aclarar estos 2 minutos acá abajo, que es lo que dijo Lola un poco. Cuando el hígado empieza a comer mucho ácido graso, come ácido graso, vos el ácido graso lo rompés y formás acetil-CoA, ¿no? Acetil-CoA. Y en este proceso te da energía. El tema es este: cuando vos comes mucho ácido graso, el hígado come mucho ácido graso, el acetil-CoA se empieza a acumular, ¿sí? Y a partir de este acetil-CoA que se empieza a acumular, vos formás cuerpos cetónicos, ¿sí? Que los cuerpos cetónicos se los vas a dar al cerebro para que coma, ¿sí? ¿Qué es lo malo del cuerpo cetónico? O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno es que le vas a dar energía al cerebro, no te vas a morir, vas a aguantar un poco más. Lo malo es que los cuerpos cetónicos, o también llamados cetoácidos, son ácidos. Entonces la parte mala es esto, que te baja el pH del cuerpo, te hace una acidemia, y esa acidemia te descompensa todo el funcionamiento del cuerpo. Porque si vos disminuís el pH mucho, vas a alterar a todas las enzimas, a todas las proteínas del cuerpo y te vas a descompensar y está en riesgo la salud, ¿sí? Es un estado grave que se llega luego de un periodo de ayuno muy prolongado. Prolongado, claro. Muy prolongado, ¿sí? Muy prolongado. O sea que, profe, en Sí. 12 horas no pasa nada. No, Después no, sí. no.
Después sí, yo inclusive digo, tiene que ser, supongo, esto ya no me lo acuerdo tanto, pero lo, lo, lo saco un poco de la lógica. Tener un ayuno de 12 horas es normal, es fisiológico, o sea, estamos aptos. Esto debe ser 48 horas, 72 horas empieza a deteriorar todo el organismo. 12 horas no pasa nada, no pasa nada. Hasta 24 horas puede decir que sí. Sí, el cuerpo aguanta bastante. Vieron que hay mucha gente que hace esas dietas autofágicas, no sé cómo le dicen, que dejan de comer por no sé cuántos días y no les pasa nada, a ver, no les pasa nada. Yo creo que hay cierto deterioro, pero el cuerpo aguanta bastante sin comer, aguanta bastante sin comer. Ahora, todo el daño generalmente ocurre, digamos, 48 horas, 72 horas, uno ya empieza a estar un poco deteriorado. Ahora, yo les pregunto esto, espérenme, que les quería decir. Ah, fíjense que todo este proceso, todos estos procesos, la que controla, la que los estimula es el glucagón. Es el glucagón, ¿sí? Es el glucagón. ¿Y por qué creen que, por ejemplo, esta situación, la cetoacidosis, esto que está acá, esto es frecuente en diabéticos o no? Sí, 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 ¿Y por qué es frecuente en diabéticos esto? porque no tenemos mucho glucagón almacenado. No. Mucho glucagón almacenado, ¿qué quiere decir con eso? Ah, Digamos que bueno, sí, es puede que el ser. hígado es como que no lo absorbe, que no, ¿cómo es? No lo almacena. no, o sea, no va a tener más glucagón que insulina. Vos decís que tiene más glucagón que insulina. En, no sé, en una diabetes no tratada, por ejemplo. Exactamente, lo que pasa es eso. El diabético, el diabético no tiene, no tiene insulina. Vamos a ver el diabético 1, olvídense el diabético 2. Diabético 1. Yo, ¿Vos sos una, Malvina? sí, recién Bueno, acabo de ponerme la insulina. puse la inyección. Bueno, el diabético 1 no tiene insulina, pero no tiene insulina. Entonces, si vos no tenés insulina, lo único que tenés en el cuerpo es glucagón. Y los procesos que van a funcionar son el glucagón. Entonces, el glucagón te estimula acá, te estimula la lipólisis, ¿sí? Romper los triacilglicéridos, te estimula la gluconeogénesis, fabricar glucosa, y te estimula los cuerpos cetónicos, o sea, la cetogénesis. Entonces, los diabéticos tienen propensión a hacer cetoacidosis porque no tienen insulina. La insulina, fíjense acá, ven el glucagón, perdónenme que está chiquitito. El glucagón favorece lipólisis y cetogénesis. Y fíjense la insulina. Inhibe, inhibe la cetogénesis. ¿Sí? Y no solo inhibe la cetogénesis, sino que la insulina favorece la formación de grasa, no romper la grasa. Entonces, si vamos a este dibujito, fíjense, si yo pongo acá vamos a poner acá, esta es la insulina, la que les falta al diabético 1, la insulina te bloquea esto, te bloquea romper la grasa, te bloquea la gluconeogénesis y te bloquea la cetogénesis. Esto no le pasa a por ejemplo, a un diabético bien tratado, porque tienen la insulina. ¿Sí? Inclusive van a poder bajar la glucemia sin problema, van a poder tener la glucosa normal. ¿Se entiende más o menos cómo es este jueguito? Es cuando te falta una, que generalmente la que te falta es la insulina, el glucagón no te falta nunca. Cuando te falta la insulina, lo que predomina es el glucagón. Y tenés todos los procesos que hace el glucagón exacerbados. O sea, o funcionando todos los del glucagón. Y es como que vivís en un ayuno constante, ¿se entiende? Y eso te genera un deterioro. Porque lo perjudicial es llegar acá, llegar a la cetoacidosis. Porque esto te mata, la cetoacidosis. ¿Se entiende?
Profe, Sí, ¿y los diabéticos tipo 2 como que tendrían un poco de insulina o no? el diabético tipo 2 es un poco más complicado, yo no los quiero rebuscar porque ya les van a explicar las enfermedades. El diabético tipo 2, que es lo más frecuente, el 90% son diabéticos tipo 2. Lo que tienen es, el problema de base es la obesidad que tienen. ¿Pero el diabético tipo 2 sería más que el tipo 1 o el 1 es más peor? Yo creo que los dos son igualmente, los dos son malos. No hay uno que sea, o sea, ¿Qué lo diferencia, digamos, uno del eh, otro? el diabético tipo 1 es una enfermedad autoinmune que no tienen páncreas. El cuerpo del diabético 1 destruye el propio páncreas. Malvina, por ejemplo, no tiene célula beta. El sistema inmunológico le rompió todo el páncreas. No tiene páncreas. No tiene célula beta en realidad. Por eso necesita Digamos, administrarse no, insulina. es como que no, el páncreas no genera insulina. No genera insulina, pero porque no tenés la célula. No tenés la Por eso. célula. Tus células se murieron. Las células beta. En el diabético tipo 2, el problema que tiene es que son generalmente son pacientes que tienen una obesidad subyacente, y esa obesidad lo que hace es que tengan glucemias muy altas y hacen que el páncreas trabaje mucho para liberar mucha insulina, ¿sí? Y eso hace que a la larga el páncreas deje de funcionar. ¿Se entiende? El diabético tipo 2 tiene una obesidad que hace que el páncreas trabaje mucho, libera mucha insulina. Lo que pasa es que eso tiene un límite. Llega un momento en que como que el páncreas se estresa y deja de funcionar. Y además, el problema que tienen los diabéticos tipo 2 es que sus tejidos, sus órganos, por ejemplo, el músculo, el tejido adiposo, el hígado, resisten a la insulina, resisten a la acción de la insulina, no responden a la insulina. Claro, de ahí la Resistencia, insulinoresistente, sí. exactamente, insulina resistencia. Claro, los tejidos no tienen una respuesta a la insulina, a la acción de la insulina, digamos. Exactamente, tienen insulina, pero no responden a la insulina, no responden a la insulina. Generalmente por ese proceso de obesidad que tienen subyacente. Pero siguen teniendo las células B. Sí, la siguen teniendo, sí. Sí, la siguen teniendo. Si vos no tratarías a un paciente diabético tipo 2, llega un momento en el cual también perderían. Es como que esas células se estresan tanto y se mueren. Pero eso no es frecuente, no pasa porque generalmente te tratan antes y listo. Pero sí, tienen insulina. Por eso el diabético tipo 2 no necesita pincharse todos los días. Usan otros remedios que generalmente son sensibilizadores de los tejidos a la insulina. Si vos me preguntas a mí, para mí, a ver, es el 90% son diabéticos tipo 2 y las complicaciones son iguales en el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2. Pero para mí el peor es el diabético tipo 1, porque el diabético tipo 1 necesitas ser muy... Desde chiquito ya están con el problema muchas veces y necesitas ser muy cuidadoso con la enfermedad, todos los días te tenés que pinchar. Disculpe, yo le digo que si no me pongo la insulina, no me pongo la nafta para andar. Claro, es más, es como... Es más peligrosa la tipo 1, por lo mismo de los cuerpos cetónicos que te llevan a la muerte si no haces estricto el tratamiento. Sí, pues sí, tenés más riesgo de cetoacidosis. En la 2 también te lo puede dar. O sea, para mí las dos son malas, son muy malas las dos, pero para mí la 1 es más mala, pero ya no tanto por el tema de las complicaciones, sino porque es más difícil, es más difícil tratarla. Porque el diabético tipo 1 necesita mucho control de su enfermedad desde chiquititos. Entonces se tiene que pinchar todos los días. Es todo un tema. Entonces hay diabéticos tipo 1 que no se pinchan todos los días. ¿Me entendés? Eh, Me parece más complicada la 1 que la 2. Pero bueno, igualmente las dos las dos son igualmente de malas, y no te lo digo para simplificar, porque antes se creía que la 1 te daba más complicaciones
y que la 2 era menos peligrosa. Hoy ya se sabe que la cetoacidosis te puede aparecer en la 1 y en la 2, la ceguera te puede aparecer en la 1, en la 2, los problemas en el corazón en la 1, en la 2 son iguales. Son iguales porque el problema de base es el mismo, el problema es la hiperglucemia. Tienen glucemias tan altas que lo que te hace mal es la glucemia. Entonces los dos tienen glucemias altas. Y si te Sí, pones... Sí, decime. disculpe, lo que pasa es que si vos en el tipo 1 no te medís, como te tenés que hacer el automonitoreo para saber cuánta insulina ponerte, la corriente, para Sí, corregirla más rápido. claro. Es, Es como que es un poco más engorroso no el sirve. tratamiento. Un poco más engorroso el tratamiento. Pero bueno, pero también si te ponía a pensar, de 10 diabéticos, 9 son diabéticos tipo 2. Entonces, también lo que tendrían que corregir es la obesidad en la gente. Bueno, pero yo no soy obesa, No, yo sé, pero vos sos diabética tipo 1. Pero yo te soy digo, tipo 1. de Y diabético... sí, decime. mamá es tipo 2 de diabética Mm, y ella tampoco es obesa, pero es re flaca. por ahí tiene algún sobrepeso. Igual eso también es otra cosa que ha cambiado. Antes siempre Sí, decían que el tipo 1 era el flaco y el tipo 2 era el gordo. Eso tampoco ya no es tan así. Hoy cualquiera puede tener cualquiera. Cualquiera puede sí, tener cualquiera. encima yo cada vez que cuando voy al médico y me pesa la doctora y me dice, ¿te estás poniendo bien la insulina? Mm, Me dice, porque bajaste mucho de peso. claro. Ese es uno de los síntomas también, que bajás mucho de peso al no ponerte la insulina bien. Exactamente. Ahora, vamos a eso les voy a explicar ahora. Y vas a ver por qué bajan de peso. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque la parte fisiológica ya la vimos. Me queda esto extra que yo no sé, que no creo que se los tomen, sépanlo por las dudas. No, en realidad no se los van a tomar. Pero es como un disparador para hablar de este caso. Es de diabetes, de una complicación. Hasta acá, ¿alguna duda con todo lo que estuvimos viendo de los procesos? Yo después le subo la diapositiva igual, ¿eh? A veces me olvido, pero se la subo. No, No, profe. No sabía cuál era la diferencia del tipo 1 y tipo 2 y ya ahora, gracias, ya me la aclaró. Ahora se los aclaro de nuevo, si no, no pasa nada. El tema es el siguiente. Yo acá me olvidé de hacer. La diabetes, ¿sí? La diabetes son un grupo de enfermedades. Hay 4 tipos de diabetes. Son un grupo que se caracterizan por tener hiperglucemia. El diabetes es igual a hiperglucemia. Acá está el problema. Después hay varios tipos. La diferencia está en el mecanismo que te lleva a la hiperglucemia. El 1 y el 2. El 1 es un fenómeno autoinmune. Es autoinmune. ¿Sí? Se rompen las células beta. ¿Sí? El sistema inmunológico te rompe las células beta. Hay un problema autoinmune. El diabético tipo 2 lo que tiene es una resistencia de los tejidos a la insulina. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan bien lo que yo les dije que, por ejemplo, la insulina actúa sobre el tejido adiposo o sobre el músculo para que haga glucólisis? En un diabético tipo 2 eso no pasa. El músculo no responde a la insulina, el tejido adiposo no responde a la insulina y ninguno de los dos tejidos se come a la glucosa. ¿Sí? Entonces, si vos no te comes a la glucosa, ¿qué pasa? Sigue la glucosa dando vuelta en la sangre y te queda esta hiperglucemia. Te queda esto. Y esta hiperglucemia, o sea, tener la glucosa alta en sangre parece una estupidez, pero la verdad que genera efectos muy deleterios sobre la salud. No a corto plazo, hay algunas que sí a corto plazo. Pero la hiperglucemia lo que te hace, lo malo que tiene la hiperglucemia es que te modifica muchas proteínas, muchas sustancias. ¿Y qué te hace? Te aumenta el riesgo de sufrir infarto, te aumenta el riesgo de sufrir enfermedad en las arterias, te aumenta el riesgo de sufrir ceguera, afección de los problemas renales. nervios, problemas renales, ¿sí? Todo eso se hace por la hiperglucemia, ¿sí? Ahora, hay una complicación que a eso es donde apunta el trabajo práctico, hay una complicación que es aguda, ¿sí? Que le puede pasar a cualquier diabético que se descompensa en corto plazo, ¿sí? No, porque esto del infarto, de la ceguera es 20, 30 años, ¿sí? Pero hay ciertas situaciones que pueden aparecer de forma aguda, ¿sí? Complicaciones agudas se llaman.
Una de las complicaciones agudas, tal vez una de las más peligrosas, es la cetoacidosis. Cetoacidosis diabética. ¿Sí? Esto es algo que lo van a ver mucho cuando trabajen en el hospital, ¿sí? Porque además necesita reconocerlo rápido y actuar rápido porque se muere el paciente. ¿Por qué se produce la cetoacidosis diabética? El tema es así. Es un paciente, no importa si es uno o si es dos, es lo mismo, es un paciente diabético que, como le dije, tiene, acá tiene esto, tiene una hiperglucemia. ¿Qué pasa cuando vos tenés hiperglucemia? Yo les había comentado que cuando vos tenés hiperglucemia, si nos vamos al riñón, al glomérulo, este es el glomérulo, este es el túbulo, este es el otro, y acá tenemos los transportadores. Cuando vos tenés pero mucha glucemia, hay parte de la glucosa que la vas a reabsorber, ¿sí? Pero hay otra que se va a perder, sigue por acá abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se saturan los transportadores. Se saturan. Típicamente, se sabe a qué punto se saturan. Cuando vos tenés glucemias mayores a 180, creo que era, 180 miligramos por decilitro, a partir de este punto, o sea, una glucemia en sangre de más de 180, significa que ya hay glucosuria. Hay glucosuria. O sea, se empieza a perder glucosa por orina. ¿Qué es lo malo de perder glucosa por orina? Si es muy poquito lo que perdés, no pasa nada. El problema es que cuando vos tenés glucemias, capaz este paciente que tiene una cetoacidosis, capaz tiene una glucemia de 500. Capaz tiene una glucemia de 500. Entonces, ¿cuál es el problema de, les decía, el problema de hacer glucosuria? O sea, de tener acá Profe, glucosa perdón, en orina. los Sí, valores normales de de la glucemia no son entre 70 y 100 claro, en por ayuno, decilitro. Ah, ok. en un paciente normal. En un diabético puede tener 500. Wow. Les vuelvo a repetir, porque no tienen insulina, porque no responden a la insulina. La insulina no, como no tienen la insulina necesaria, no pueden bajar la glucemia, entonces tienen glucemias enormes, pues no la pueden bajar. Profe, en ayuno nos toman el 100 a 150, de 100 a 150, en ayuno. Claro, bueno, pero por ahí eso es para el control de Pero los a diabéticos. una persona diabética. Claro, está bien, está En bien. una persona diabética el control en sangre sería de 100 a 150. Claro. Si está más alto de 150 ya... Bueno, fíjate que yo les digo, más de 180 ya empezás a tener glucosa en orina. Si tenés 150 no, está alta, pero no tenés glucosuria. ¿Cuál es el problema de perder glucosa en orina? Es que cuando vos perdés glucosa por el pis, la glucosa por un fenómeno físico que es la ósmosis, hace que el agua se vaya con la glucosa. Se vaya con la glucosa. Esto se llama diuresis osmótica. Diuresis osmótica, o sea, vos perdés, en definitiva, perdés mucha glucosa por el pis y perdés mucha agua. Entonces, les comento esto. El paciente va a orinar mucho, eso se llama poliuria, orina mucho, como tiene mucha glucosa en orina, pierde mucha agua también con esa glucosa, entonces orina mucho, poliuria. Al perder mucha agua tiene sed. Tiene sed porque está perdiendo mucha agua, ¿sí? Y además tiene hambre. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, porque vos acá perdés agua mediante el pis y perdés glucosa. Entonces fíjense, si vos perdés mucha agua, orinas mucho, poliuria, orinas mucho. Si perdés mucha agua, te da sed. Y si perdés glucosa, que la glucosa es energía, es alimento, te da hambre. Esta es la tríada, le dicen así, es de la sintomatología del diabético. Poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Sí? Las 3P. Poliuria, sed y hambre. ¿Cuál es el problema de esto?
que si vos perdés Profe, perdón, ¿y la polifagia qué sería? hambre, mucha hambre, mucha hambre. Polidipsia es mucha sed, polifagia es mucha hambre. Pero bueno, no importa, es poliuria, sed y hambre. No se preocupe por la terminología, después se las van a enseñar más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema de esto de perder, más allá de esto, ¿no? De tener el hambre, sed y que esto es sería la manifestación? No, no tiene nada de malo eso. Pero ¿cuál es lo malo de esto de perder mucha agua y mucha glucosa? Es que vos al perder líquido, al perder tanto líquido por orina, no solamente perdés agua, perdés otros iones, esto te lleva a una, ¿cómo les puedo decir? Es una deshidratación, te lleva a una deshidratación, una descompensación hidroelectrolítica, ¿sí? Estás deshidratado, el paciente está deshidratado, ¿sí? Te lleva a una deshidratación. Me está dando el sueño no veo nada. Te lleva a vamos a ponerle así, me gusta más la palabra descompensación hidro, porque pierden agua, electrolítica. ¿Sí? También pierden iones. Todo por el pis. Y lo vuelvo a repetir. Tengan en presente esto, que todo esto ocurre porque vos no tenés insulina. Porque vos no tenés insulina y no podés bajar la glucemia. ¿Sí? No podés bajar la glucemia. Y otra cosa que les pasa a estos pacientes, que como no tienen insulina, tienen mucho glucagón. Mucho glucagón tienen. Y pasa todo esto que estuvimos hablando acá. Ah, no, ya lo borré. Como tenés mucho glucagón, fíjense, tienen gluconeogénesis. Entonces no solo no pueden bajar la glucemia, sino que siguen fabricando glucosa en los tipos. Gluconeogénesis, tienen lipólisis, por eso bajan de peso, porque van rompiendo rompen el tejido adiposo para tener el glicerol y los ácidos grasos para poder hacer la gluconeogénesis, y además tienen cetogénesis. Cetogénesis. Forman cuerpos cetónicos. Y el problema de hacer cuerpos cetónicos, les vuelvo a repetir, es que el cuerpo cetónico es un elemento ácido. Entonces lo que te hace es una acidemia. Acidemia. O sea, te baja el pH del cuerpo. ¿Sí? Y bajar el pH del cuerpo, toquetear el pH del cuerpo debe ser de las peores cosas que te deben pasar, porque te descompensa todo. Te dejan de funcionar las enzimas, te dejan de funcionar las proteínas. Entonces esta acidemia literal empieza a fallar el cuerpo. Entonces esto es lo que se llama cetoacidosis diabética. Es la acidemia producida por los cuerpos cetónicos, porque no hay insulina y hay mucho glucagón, y la descompensación hidroelectrolítica. Pierden mucha agua y te lleva a este estado de deshidratación, ¿sí? La deshidratación y la acidemia es lo que te puede llevar a la muerte, ¿sí? Por eso estos pacientes, cuando se los tratan, no solamente se les da insulina, sino que hay que hidratarlos, hay que pasarle un montón de líquido, hay que darle potasio, y después ahí, cuando recién lo compensaste desde el punto de vista hídrico, le das la insulina, le ponen insulina. Profe, eso sería la pregunta 7. ¿Qué dice la 7? Perdóname. Si llega un paciente descompensado en coma diabético, ¿cuáles son las primeras medidas que debe tomar? Claro, lo que tenés que hacer es, igual eso no se preocupen porque eso ya lo van a ver mejor. Lo primero que vos tenés que hacer es al paciente hidratarlo. Le ponen un plan, ¿cómo se dice? Bueno, lo hidratan, le deben pasar suero o... Fisiológico. Sí, fisiológico, Ringer, le deben poner fisiológico. Le pasan solución fisiológica para poder restablecer esa deshidratación. Le dan potasio, también le dan potasio, ¿sí? Porque no podés tener el potasio bajo, lo tenés que tener normal.
vos pasándole solución fisiológica, o sea, hidratándolo al paciente y dándole potasio, o sea, corrigiendo esta descompensación, vos corregís la deshidratación y corregís la acidemia, ¿sí? Y después le dan insulina. Después le dan insulina al paciente. ¿Sí? Esto se debe ver un montón. Yo todavía no trabajo en un hospital, pero esto es recontra frecuente. ¿Sí? Cuando laburen, eh, esto lo van a ver siempre. ¿Sí? Nada, voy a repetir. Esto es más un disparador que otra cosa. No sé, tampoco se compliquen con las terapéuticas y esas cosas porque es un mundo aparte de diabetes. ¿Sí? Después lo van a ver más adelante con más detalle. Pero bueno, esto para que vean el, cómo a partir de una situación fisiológica vos la cambiás un poquito y se descompensa todo el organismo. ¿Sí? Claro. Y creo que nada más. ¿Alguna duda hasta acá?